¿Y si la historia no fuera simplemente una cosa detrás de otra? Como un montón de accidentes. Exacto. ¿Y si no fuera una serie de eventos caóticos, sino un proceso con un guión, con una lógica interna, que a través de todo el caos y la violencia avanza hacia un fin concreto? Hacia la libertad. Hacia la libertad. Esa es la audaz, casi delirante propuesta de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un pensador que intentó crear un sistema para explicarlo absolutamente todo. Y cuando decimos todo, ¿qué es todo? Desde el movimiento de los planetas hasta la mente de un niño, la caída de Roma o la estructura del Estado moderno. Fue quizá el último gran intento de la filosofía occidental de construir un sistema que lo abarcara todo. Una ambición que hoy nos parece, inconcebible. Hoy vamos a sumergirnos en ese pensamiento monumental. Nuestra misión es intentar descifrar las claves de su sistema, que tiene fama de ser increíblemente complejo. Un poco, sí. Exploraremos su método revolucionario, la dialéctica, seguiremos el épico viaje de lo que él llamó el espíritu y analizaremos su controvertida visión de la historia. Y para ello nos basamos en un texto que desgrana su vida, su contexto y sus obras. A ver si logramos salir con las ideas un poco más claras. Es un desafío, desde luego. Pero la recompensa intelectual es enorme. Entender a Hegel es entender el ADN de gran parte del pensamiento de los últimos 200 años. Muy bien, pues vamos a ello. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Para empezar, lo que hace a Hegel tan radical no son solo sus conclusiones, sino su método. Antes de decirnos qué pensar, nos dice cómo pensar. Y esa forma es la dialéctica. Para entender lo rompedora que es, hay que compararla con la lógica tradicional, la que usamos todos los días, la que Hegel asocia al entendimiento, al Verstand. La de toda la vida. Esa. Se basa en el principio de no contradicción. Algo no puede ser A y no A al mismo tiempo. Una silla es una silla, no puede ser una no silla. Parece de sentido común, si no, no podríamos ni hablar. Claro, es útil para clasificar el mundo, para poner etiquetas fijas, pero Hegel dice que la realidad, la vida, el pensamiento, no son fijos. Son puro movimiento. Proceso. Y para captar ese movimiento se necesita una lógica superior, la razón, la Vernunft. Esta razón dialéctica ve que toda idea, toda situación, la tesis, no es estática. Lleva dentro de sí su propia negación, su contrario, la antítesis. Espera. ¿Cómo que una idea contiene su contrario? Eso es una contradicción pura y dura. Pues piensa en el concepto de ser. ¿Qué es el ser en su forma más pura y abstracta? Es nada en particular. ¿No tiene ninguna cualidad? Exacto. El ser puro es indistinguible de la nada. Así, la tesis del ser nos lleva directamente a su antítesis, la nada. Y de la tensión entre ambos surge un concepto nuevo que los une y los supera, el devenir, el llegar a ser. ¿La síntesis? Eso es. Y esta síntesis se convierte en una nueva tesis y el proceso empieza de nuevo. Vale. El ejemplo del ser es muy abstracto. La fuente que manejamos utiliza uno mucho más cercano para aterrizar esto. La vida de una persona. Es el ejemplo perfecto para ver la dialéctica en acción. Tomemos a un individuo. Primero es un niño. Luego niega su infancia para convertirse en un adulto. Y finalmente niega su adultez para ser un anciano. Visto así, la lógica del entendimiento, la tradicional, ve estas etapas como opuestas. El niño dependiente y el adulto autónomo parecen irreconciliables. de hecho, a veces nos cuesta reconocer al niño que fuimos en el adulto que somos. Parecen personas distintas. Justo. Pero la razón dialéctica de Hegel nos dice que son momentos necesarios de un único proceso. No puedes entender al anciano sin el adulto, ni al adulto sin el niño. Claro. La verdad del individuo no es la foto de su infancia, ni la de su madurez. La verdad es la película completa de su vida. La verdad es el proceso. Esta idea es la llave maestra para abrir todo su sistema. De acuerdo. Tenemos la llave, un motor de 3 tiempos. Tesis, antítesis, síntesis.
¿Dónde aplica este motor por primera vez a lo grande? En su obra más famosa y quizá más difícil, La fenomenología del espíritu, se ha descrito como una novela de formación, una Bildungsroman. Sí, Pero el protagonista no es una persona, es la conciencia humana en su conjunto, a la que llama espíritu, Geist. el espíritu. Es una palabra que suena un poco mística, casi religiosa. Sí, pero hay que entenderlo en un sentido muy amplio. Es la conciencia, tanto individual como, sobre todo, colectiva. Es la mente humana a lo largo de la historia, en todas sus formas, arte, religión, filosofía. O sea que la fenomenología es la biografía de esa conciencia. Exacto. Narra su viaje desde la forma más simple, la percepción ingenua, creer que la verdad es lo que vemos, hasta el autoconocimiento absoluto. Y dentro de esa biografía hay un capítulo que se ha vuelto legendario, la dialéctica del amo y el esclavo. Es una historia potentísima sobre cómo nos convertimos en quienes somos. Es una de las parábolas más influyentes de la filosofía. Hegel dice algo fundamental. Para ser autoconsciente, para saber que eres un yo, no basta con mirarte al espejo. Necesitas que otro te reconozca. Necesitas que otra autoconciencia te reconozca como tal. El problema es que cuando dos conciencias se encuentran por primera vez, las dos quieren ser reconocidas, sin reconocer a la otra. Y esto lleva a una lucha a vida o muerte por puro prestigio. Una lucha literal. ¿Y quién gana? El que se convierte en amo es el que está dispuesto a arriesgar su vida hasta el final, el que demuestra que su libertad le importa más que su existencia biológica. ¿Y el esclavo? El que se convierte en esclavo es el que en un momento dado siente el miedo a la muerte y se rinde. Prefiere la vida en sumisión a la muerte en libertad. Vale, tenemos un ganador claro. El amo obtiene el reconocimiento, el poder, el ocio. Tiene a alguien que trabaja para él. Parece el final de la historia. Victoria por Cao. Pues aquí es donde la dialéctica hegeliana da un giro de guión espectacular. A primera vista, el amo lo ha ganado todo. Pero la situación se invierte sutilmente. ¿Cómo? El amo se vuelve pasivo. Su relación con el mundo está mediada por el esclavo. No trabaja, no transforma las cosas. Su identidad depende por completo del reconocimiento de alguien a quien él mismo no considera un igual. Es una conciencia dependiente. Y estancada. Entiendo. Pero, ¿qué pasa con el esclavo? Sigue siendo un esclavo, vive explotado y con miedo. No veo cómo su situación mejora. A través del trabajo. Esto es genial. El esclavo, forzado a trabajar, a transformar la materia, la madera, la piedra, la tierra, empieza a ver sus propias ideas reflejadas en el mundo exterior. Se ve a sí mismo en lo que hace. Exacto. Se da cuenta de que puede imponer su voluntad sobre la naturaleza, de que tiene el poder de crear. Al dar forma a un objeto, se está dando forma a sí mismo. Descubre su propia valía. Así que la gran paradoja es que el que parece haberlo ganado todo, el amo, en realidad pierde su identidad, mientras que el que lo ha perdido todo... Encuentra la verdadera libertad a través del trabajo. Es una inversión total. Una visión radicalísima. La verdadera libertad, la autoconciencia real, no se gana en la lucha abstracta por el prestigio, sino en el trabajo concreto que transforma el mundo. El esclavo se convierte internamente en la conciencia más libre. De acuerdo, es una idea muy potente a nivel individual. Pero me cuesta imaginar cómo se puede aplicar este motor de conflicto a algo tan inmenso y caótico como la historia de la humanidad. Parece un salto abismal. Pues ese es exactamente el salto que da Hegel. Para él, la historia mundial no es un conjunto de hechos accidentales. Es el escenario donde se despliega la razón. Su famosa definición es que la historia universal es el progreso en la conciencia de la libertad. Un progreso que, si seguimos la lógica del amo y el esclavo, no debe ser nada pacífico. En absoluto. Hegel no es un idealista ingenuo. Sabe que la historia está llena de la furia, la pasión y la energía. El motor de la historia son las pasiones humanas. La ambición, la codicia, el fervor. Pero aquí me pierdo. ¿Cómo puede ser racional un proceso impulsado por pasiones que parecen la quintesencia de lo irracional? La ambición de Napoleón, por ejemplo. Aquí es donde introduce uno de sus conceptos más fascinantes, la astucia de la razón, la List der Vernunft. ¿La astucia de la razón? Hombres, Alejandro Magno, César o el propio Napoleón, como sus instrumentos inconscientes.
Instrumentos, eso suena un poco a teoría de la conspiración, ¿no? Como si fueran marionetas. Bueno, no es que haya un planificador divino moviendo los hilos, es que la propia estructura de la realidad es racional. Estos individuos creen que luchan por su propia gloria, por su poder. Y lo hacen. Sí, claro. Pero la astucia de la razón consiste en que se sirve de esas pasiones egoístas para cumplir un fin universal que ellos ni siquiera conciben. César destruye la República por su ambición, pero al hacerlo, sin saberlo, crea las condiciones para el imperio, que para Hegel era una etapa superior. ¿Y una vez que han cumplido su función? Son desechados como una cáscara vacía. Esto nos lleva directamente a su frase más famosa, y probablemente más malinterpretada. Lo que es racional es real y lo que es real es racional. Uf, sí. Mucha gente oye esto y piensa que está justificando cualquier cosa que exista. Que si hay una dictadura, es racional y por tanto está bien. Es una de las peores lecturas posibles, pero es muy común. La clave está en la palabra alemana que usa para real, que es wirklich. ¿Y qué significa? No se refiere a la mera existencia, Existenz, de algo pasajero. Wirklich significa efectivamente real, actual. Se refiere a lo que tiene una necesidad interna, lo que encarna la lógica de su tiempo. No está diciendo todo lo que hay es bueno, sino que el filósofo debe descubrir la estructura racional que hay debajo del caos. Exactamente. No justifica el status quo, intenta comprender su lógica interna. De acuerdo. Es una distinción importante. Entonces, si todo este viaje histórico tiene una dirección, ¿cuál es el destino final? ¿A dónde nos lleva todo este conflicto? A la plena realización de la libertad en el Estado moderno. Hegel traza un esquema muy claro. En lo que él llama el mundo oriental, los antiguos imperios de Persia o China, el principio es que solo uno es libre. El déspota, el emperador. El resto son súbditos. Exacto. Luego, en el mundo greco-romano hay un avance gigantesco. Algunos son libres, los ciudadanos de Atenas o de Roma, pero es una libertad parcial, porque depende de la existencia de esclavos. ¿Y finalmente? Finalmente, en el mundo que él llama cristiano-germánico, el mundo europeo moderno, se alcanza el principio último, que todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, son libres. La libertad se convierte en un principio universal. Aquí es donde mucha gente se baja del tren de Hegel, ¿no? Suena increíblemente conveniente que la culminación de miles de años de historia universal resulte ser la Prusia del siglo XIX. Sí, donde él vivía y trabajaba. Parece un poco egocéntrico, por no decir nacionalista. Es la crítica más recurrente y tiene su fundamento, desde luego. Ciertamente veía en el Estado prusiano de su época la forma más avanzada de racionalidad política. Pero su ideal de Estado es más filosófico que una simple apología de su país. Lo llama eticidad, Sittlichkeit. ¿Y qué significa exactamente esa eticidad? Es la idea de que la verdadera libertad no es hacer lo que a uno le da la gana. Esa es una libertad abstracta y caprichosa. La libertad real se alcanza cuando el individuo reconcilia su voluntad subjetiva con el bien común. O sea que... Un ciudadano es verdaderamente libre para Hegel no cuando ignora las leyes, sino cuando obedece leyes que él mismo reconoce como una expresión de su propia razón, participando en un todo orgánico, la familia, la sociedad civil y, como síntesis, el Estado. Y con esta idea llegamos a otro de sus conceptos más famosos y controvertidos, el fin de la historia. Exactamente. Y de nuevo hay que entenderlo bien. No significa, como a veces se caricaturiza, que ya no vayan a pasar más cosas. Que los periódicos se quedan en blanco. Eso es. Significa que el principio fundamental que ha movido la historia, la lucha por la institucionalización de la libertad, ha encontrado su forma política y social definitiva. O sea, el gran drama de la historia sobre cómo organizar la sociedad para que la libertad sea universal ha llegado en principio a su resolución en el Estado de Derecho moderno. Para él, la pregunta fundamental ya tenía respuesta. No se podía concebir una forma superior que superara esa síntesis entre libertad individual y universalidad de la ley. Es la idea que retomó Francis Fukuyama tras la caída del muro de Berlín, ¿sabes? Claro, pero viendo el mundo actual, con el resurgimiento de autoritarismos, conflictos, ¿no suena increíblemente ingenua esa idea de que hemos llegado a una síntesis final? Desde nuestra perspectiva actual, sin duda parece, como mínimo, prematura. Pero es importante entender que para Hegel era la conclusión lógica de su sistema. Si la historia tiene un fin, en algún momento se tiene que alcanzar. Él creyó haberlo identificado.
Uf, hemos recorrido un camino larguísimo, desde una nueva forma de lógica, pasando por la conciencia de un esclavo, la ambición de Napoleón y acabando en la estructura del Estado. Es un sistema total, casi abrumador. Es una visión en la que todo está entrelazado en una única narrativa dialéctica que avanza siempre a través del conflicto hacia la autoconciencia y la libertad. Es un pensamiento totalizador, ¿sí? Y por eso mismo su influencia ha sido ineludible. O se parte de él para continuarlo, o se construye el pensamiento en oposición a él. No se puede ignorar. Marx, por ejemplo, tomó su motor dialéctico, pero le dio la vuelta. Para él, el motor era el conflicto de las clases materiales, no de las ideas. ¿Y otros se rebelaron contra él? Desde luego, pensadores como Kierkegaard y los existencialistas se rebelaron violentamente contra lo que veían como la disolución del individuo concreto, con su angustia y su fe, en el gran sistema impersonal y absoluto de Hegel. Hay un último punto que es casi vertiginoso. Hegel estaba convencido de que su propia filosofía era la culminación de todo este proceso, el momento en que el espíritu, la razón histórica, por fin llegaba a comprenderse plenamente a sí misma. A través del pensamiento de Hegel, claro. El sistema que lo explicaba todo se explicaba a sí mismo como el final de la explicación. Es la máxima ambición a la que puede aspirar un filósofo. No solo describir la realidad, sino ser el momento en que la realidad se vuelve autoconsciente. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Una que creo que sigue totalmente vigente. A ver. ¿Puede una solamente o un solo sistema filosófico ser realmente el punto final del pensamiento humano? O por el contrario, ¿es la pretensión de tener la última palabra, la tentación intelectual definitiva, una que cada nueva generación está, por la propia naturaleza dialéctica de la historia, destinada a desafiar y superar? Cuadernos de conversaciones.